Ahora sí. Buenas noches. Uy, perdón. Iba a hacer algo antes de comenzar. Iba a mostrar que yo también soy caleo y me iba a sacar la campera, pero el frío me amedrentó, así que quiero que sepan que tengo la remera. Nada más que eso. Tenía todo el ímpetu de poder sacarme la remera. Bueno, buenas noches a todos los jóvenes, a todos los infiltrados. Queremos decirle que a los infiltrados los vemos como jóvenes, pero no muestren el documento en la entrada, por favor. Empezando por mí, ¿no? Muy bien. Sé que no podemos dividir todo lo que es esta jornada. Sé que hubo mucho trabajo de todo el equipo de jóvenes. Estamos muy agradecidos al Señor por todo, por permitirnos tener la honra de estar aquí. No podemos dividirlo porque la palabra es la palabra. Lo que compartimos trasciende edades y generaciones. Y bueno, y es muy... Alcohol no tomo. No tomo vino a esta hora. Gracias, hermano. Muy amable. No, me trajo agua. Pero que en este tramo final el Señor nos permita seguir aprendiendo. Es tan lindo, quiero decir esto, y por favor que se interprete con la seriedad que se lo voy a decir como papá. Se lo voy a decir como papá, como hijo de Dios y como papá. Es tan lindo escuchar a toda una generación creciendo en este ámbito de verdad. Es tan lindo escuchar a los chicos, pero no digo chicos como subestimando por la edad, sino chicos, uno los ve como padre. Mi hija tiene 18 años y los veo a ellos, la veo a ella, veo a gran cantidad de jóvenes que ustedes no saben. Hay jóvenes que son impresionantes, enfocados en el Señor, batallando sus batallas diarias, sus luchas diarias, pero siendo fieles, esforzándose por ser fieles. Así que es una honra poder compartir con todos ustedes y poder también de alguna manera reconocer delante del Señor lo honroso del trabajo de querer formar jóvenes en todo el mundo con una palabra clara, con una dirección clara. Y en esta noche, en esta última participación mía, me gustaría compartirles la intención de mi corazón en este mensaje. El mensaje que quiero compartir no es una acusación, ni tampoco, quiero aclarar esto al comienzo, no es una acusación, ni tampoco un cuestionamiento hacia algo, hacia alguien. Simplemente, antes de comenzar a predicar, me gustaría aclarar que es un mensaje con la intención de despertarnos a la realidad del Señor para poder disfrutarla y para que otros la puedan disfrutar también. Porque hay veces que en el furor de la exposición o de la predicación podemos decir palabras que parecen ofensivas, pero no hay una intención de ofender, hay una intención de despertar. Así que si quiere abrazar al compañero que tiene al lado, la compañera que tiene al lado, dígale, no te van a ofender, te van a despertar. No vendría mal que nos despertemos, ¿no? Pero yo quisiera aclarar esto, porque sin duda en la última participación que tuvo el apóstol, nuestro apóstol esta tarde, le dio mucho sentido y quiero reconocer esto. Vi la carencia del mensaje que voy a predicar ahora cuando escuché eso, pero de verdad, porque las palabras fueron bien exactas, bien claras, lo que es mirar esa cruz, cómo eso resuelve muchísimas cuestiones. Y yo me quiero meter en algo que requiere toda la atención de ustedes, así que si podemos
ya detener un segundito la mayor de los movimientos posibles, porque hay cosas en nosotros que son intrínsecas, que están metidas en nuestro interior, que están muy instauradas en nuestra mente y en nuestro corazón y parecen que están bien. Y parece que no hay nada malo y terminan siendo un problema cuando pasa el tiempo. Y una de estas cuestiones es la palabra práctica. Hay ciertas prácticas que nosotros llamamos espirituales que no contienen la vida espiritual de Dios. Y se nos hace muy difícil discernir porque esas prácticas son buenas o aparentemente buenas. Pero cuando una práctica que yo llamo espiritual está vacía de una conciencia de la esencia de la vida de Dios que debería promover esa práctica, entonces termina siendo frustrante con el tiempo. Déjenme darle un ejemplo muy simple, muy simple. Es una hermosa práctica espiritual orar, pero cuando la oración es guiada por el Espíritu, ahí la oración es mucho más que una práctica, es vida. Se está practicando la vida de Dios en oración. ¿Cómo hago yo en esta noche, siendo tan corto de palabra, y no estoy haciendo esto generando una falsa humildad? De verdad que yo a veces me cuesta mucho encontrar las palabras, para poder mostrarles a todos ustedes que no es dejar de practicar ciertas cosas, sino encontrar el sentido que tienen para que no pierdan su valor y no caigan en desuso. Hay una cuestión que es muy importante ver. Va a sonar muy mal esto. Y yo como en Argentina, no sé si acá esta expresión está bien, pero para meter la pata soy bueno. Ya lo hice hoy más temprano, ahora lo voy a hacer otra vez. Pero, bueno, me voy a sacar yo el ejemplo, lo voy a poner a mí, que me queda mejor, así la culpa es de otro. Pero, por ejemplo, si él estuviera sentado ahí, él está sentado ahí y él no tiene ninguna participación en particular, sino que está sentado ahí, y de golpe yo aparezco aquí y digo, Mique, cantá. Hay algo en él, tal vez él tiene ese llamado, ese don, esa capacidad, pero a veces hay cosas que nosotros hacemos por una especie de saber hacerlo naturalmente. No sé si alguna vez les pasó que uno tiene que estar preparado en todo tiempo, pero que parece como que en momentos nos convertimos en profesionales, sabemos cómo hacerlo. Y muchas veces Dios pareciera que esquiva esa intención y a pesar de eso termina utilizando nuestras vidas y manifestando lo que Él quiere manifestar. Pero nosotros sabemos que no estábamos preparados o que no, pero sabemos hacerlo. Y es muy difícil saber hacerlo o acostumbrarnos a saber hacerlo y no tener en cuenta qué es lo que Dios quiere. Porque saber hacerlo y no tener en cuenta qué es lo que Dios quiere produce que nosotros nos vayamos convirtiendo en profesionales de ciertas prácticas que parecen espirituales, pero que están carentes del poder de Dios, de la vida de Dios, de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. Entonces, cuando uno está acostumbrado a predicar, de golpe y el hermano va a compartir una palabra. Y entonces es como unas animaciones que veía hace tiempo, ¿no? Con la musiquita, la música de circo, entonces subo y agarro el micrófono y y hay algunos malabares y algo bueno sale. Pero esa ausencia de preparación es porque las prácticas que llamamos espirituales de alguna manera sustituyeron la vida espiritual. De alguna manera sustituyeron el ser más profundos. Entonces, hemos encontrado, por decirlo de alguna forma, en lo que llamamos prácticas espirituales, un refugio que con el tiempo termina siendo inexistente, afectando nuestra manera de ser iglesia, de vivir y de funcionar en el ámbito de la iglesia. ¿Me hago entender?
la intencionalidad que tengo es despertar algo en el corazón de cada uno de nosotros, de despertar esto, es decir, ¿dónde estoy parado? ¿Cómo pudiera yo explicarle, hermanos, en la congregación? Nosotros en este momento en la congregación en nuestra ciudad están de reunión. En la congregación, por ejemplo, particularmente yo debo darle gracias a Dios porque hay dos personas, dos hermanas particularmente, que para mí son súper importantes. Importantes porque para mí esas dos personas representan ver hacia atrás y ver que, pobre, estas dos hermanas me tuvieron que sufrir a mí como pastor todos estos años y ellas me recuerdan a mí muchas cosas, representan mucho para mí, pero ¿cómo puedo explicarles que mi amor hacia ella es profundo, hacia estas hermanas es profundo, pero yo sé que ellas no van a terminar de salir de sus prácticas? Yo sé que ellas están ahí, van a estar ahí, van a estar ahí, pero internamente no están ahí. Sus corazones entraron en una rutina que no pudieron salir nunca más. Ellas creen que si oran de una manera está bien, así, pero si se ora de otra no. Que si se hace las cosas de una manera está bien, pero si se hace de otra forma no. Se enamoraron de una práctica que aprendieron y la convirtieron en una costumbre sin darse cuenta que Dios no estaba ahí. Entonces terminó afectando en la vida de ella y por consecuencia la de la familia lo que significa esa función de ser, de vivir, de funcionar en el ámbito de la iglesia. Y las prácticas que nosotros llamamos espirituales y la vida espiritual son diferentes. Entonces yo quisiera hacer esta pregunta para todos. ¿Tenemos vida espiritual o tenemos una práctica? ¿O estamos practicando cosas, ejercicios que llevan el nombre de Dios? El problema fue que esas prácticas se convirtieron en el sustituto de la vida y esta suplantación nació en nuestra inmadurez de convertir algo que está vivo, que es corporativo, que está en movimiento, de convertir algo que expresa su naturaleza, que expresa la condición de lo que Dios es, en un ámbito solo de costumbres, de repeticiones aprendidas, que llevan el nombre de Dios, que no tienen la esencia de Dios, pero que alguien nos dijo que así es y así tiene que ser. Y no estoy llamando a una revolución de levantarme en contra de la religión y de los religiosos, sino de pensar por qué lo estamos haciendo. Nada más. No de promover un mensaje que diga y levántense contra sus pastores porque ellos no se renovaron y entonces de golpe aparecen ciertos modelos en plataformas que no tienen mucha conciencia de la vida de la iglesia, pero ellos aparecen mostrándose como algo novedoso. Y entonces cuando ustedes están en la iglesia local y miran a su pastor y ven la diferencia, dicen, no, este no tiene la frescura, es que la frescura no nace de lo novedoso que parece que se presenta, sino de la vida espiritual que me gobierna. El profeta Isaías, si no me equivoco, cuando habló del Señor, dijo que en Él no había nada que nos llame la atención. Y no estoy haciendo proselitismo del descuido, el desarreglo o de la falta de mejora de algunas cosas. Estoy hablando de algo que es interno. De algo que es interno. Esas prácticas sustituyeron la vida del Señor. La sustituyeron. Por eso cuando una persona comete un error y trata de querer volver, lo primero que dice es, voy a volver a ayunar como ayunaba. Voy a volver a orar como oraba, porque lo que está tratando de hacer es relacionar con sus prácticas antiguas, con esas prácticas que son buenas, está tratando la relaciona con él la recuperación de una vida espiritual. Y si hubiera tenido vida espiritual no se hubiera alejado. Y se alejó aún practicando. ¿Me puedo explicar?
Yo debo confesar que he estado en momentos de oración que literalmente me dormí. Me dormí. No sé si alguna vez a usted le pasó ir manejando por la ruta y dormirse y soñar que usted está manejando. Ah, gloria a Dios. Ya estaba asustado. Pensé que el único que necesitaba un psicólogo era yo. Y entonces ir manejando, y usted no sé si se dio cuenta, pero cuando se duerme, usted ve la ruta dormido, ¿no? La sueña igual. Y cuando abre los ojos, es impresionante el susto, el miedo que a uno le genera porque se da cuenta que se durmió. Impresionante. Obviamente que cuando estamos todos orando y me duermo, pudiera decir que no estoy siendo espiritual. Pero la práctica rápidamente aparece para hacer creer a los demás que estoy orando. En el momento que me dormí manejando, no estaba manejando, estaba durmiendo. Pero cuando me desperté comencé a manejar. Cuando mi espíritu se despierta, comienzo a tener vida espiritual. Cuando mi espíritu se despierta, comienzo a tener vida espiritual. Entonces, las prácticas espirituales, a veces, cuando no tienen la esencia de la vida del Señor, se convierten en un gran sustituto. Mire conmigo, por favor, o no es que lo mire, sino que oigan si quieren y si quieren anotarlo, no hay ningún problema. Pero, ¿qué es una práctica? Bueno, una práctica es el hábito o la costumbre de hacer algo de forma repetitiva. Eso es una práctica. O sea, no hay algo malo en eso. Una persona un deportista practica. Alguien que quiera aprender algo necesita practicarlo porque necesita formar de alguna manera un hábito o una costumbre. Y esa repetición lo va terminando, lo va preparando para el objetivo que quiere llegar. No hay problema en la práctica. Pero mire esto, por favor, miren esto conmigo. Espero no aburrirlos, ¿eh? ¿Qué significa la palabra espiritual? Porque estamos hablando de prácticas espirituales. ¿Qué significa la palabra espiritual? Relativo al espíritu, es decir, que busca tener una relación con cuestiones que son espirituales, una relación con cuestiones espirituales. Entonces, ¿por qué vemos estos dos significados? Porque sin dudas hay costumbres, hay hábitos, hay cuestiones, hay una repetición de cosas relacionadas al espíritu que realmente son maravillosas. Pero como en todo, si yo no poseo el entendimiento de Dios en lo que estoy haciendo, en lo que estoy repitiendo, algo que puede ser saludable para la vida de la iglesia, para la vida del hogar, para la vida de la comunidad, para todo lo que me rodea, se puede convertir en la propia esclavitud. ¿Cómo yo puedo ser esclavo de tener una práctica de orar siempre, cuando esa oración no contiene la vida de Dios? ¿Cómo puedo yo ser esclavo de una práctica de leer la Biblia siempre? Por supuesto que si usted me va a elegir practicar eso y practicar otra cosa, no practique eso. Pero cuando eso no contiene la esencia de la vida de Dios, entonces lo que leo no me muestra a Cristo, lo que oro no me lleva a Cristo, cuando congrego no me lleva a Cristo, cuando canto Cristo no aumenta, cuando hablo Cristo no aumenta, lo que aprendo Cristo no aumenta y termino vacío. Y mi preocupación es que no terminemos así, atribuyéndole a una práctica espiritual como si fuera lo que nos daría a nosotros la capacidad de ser fuertes en tiempos como estos. No, necesitamos vida espiritual. ¿Cómo se forma esa práctica espiritual? De a poquito quiero ir entrando, tampoco que es tan profundo, pero quiero ir entrando de a poquito. Y usted me promete que no se duerme, ¿verdad? Porque veo algunos que dicen sí. Y me parece como que es muy pronunciado el sí, ¿no? Sí. Algunos es sí, amén. Sí, amén. Entonces, espere, por favor, hay cosas que digo que usted no me tiene que decir que sí, amén. ¿Cómo se forma lo que llamamos una práctica espiritual? Bueno, miren. A ver si cada uno de nosotros podemos identificar dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo, para ver si podemos quitar esa naturaleza de engaño de nosotros y no retrasar el tiempo y poder avanzar de forma saludable. ¿Cómo se forma lo que llamamos una práctica espiritual? Por medio de la aceptación de una acción que lleva el nombre de Dios
y que damos por entendido que es de la forma que la hemos aprendido y la practicamos continuamente. ¿Lo puedo repetir? ¿Lo tengo aquí? Por medio de la aceptación de una acción que lleva el nombre de Dios y que damos por entendido que es la forma que es de la forma que lo hemos aprendido y lo practicamos continuamente. De esta manera no cuestionamos esa práctica, y hablo de forma espiritual, no cuestionamos esta práctica, no cuestionamos y lo hacemos. No preguntamos por qué lo hacemos. ¿Lo pueden ver conmigo? Hay una costumbre y hay un hábito que no sé de dónde nació, pero alguien me dijo que es así. Y no hay problema, pero siempre es bueno tener una relación con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo me indique por qué lo hago. Pero por ejemplo, si yo soy parte de una congregación y viene el día de la famosa Santa Cena, Mesa del Señor, Cena del Señor, como lo quieran nombrar. Bueno, yo he estado en ambientes, he participado de ambientes donde, no estoy criticando, recuerda lo que dije al comienzo, no es una crítica, conversemos juntos un momento. La persona que iba con el pan y con la copa decía, bienvenido, su nombre, Julio. Julio, ¿está por primera vez? Sí. Y cuando Julio estiraba la mano para agarrar el pan y la copa le decía, ¿usted bautizado? ¿Nunca lo vivieron eso? Y entonces la persona dice, Julio, no el pastor, ¿verdad? Julio dice, no, con una sonrisa que es netamente del infierno. Netamente. Dice, no se preocupe, pero usted no puede participar. Esto es para los que están bautizados, esto es para los que nacieron de nuevo, esto es para lo que justamente no es para ella que lo está repartiendo. Pero esa hermana no lo está haciendo por maldad, sino porque aceptó una enseñanza y nunca preguntó por qué es así. Y no solo que no se la preguntó a quien se lo enseñó, sino que no se lo preguntó al Espíritu. Señor, ¿por qué esto es así? Una vez, estando predicando en el norte de mi país, en un lugar donde prácticamente no hay luz eléctrica, ¿no? Estábamos predicando ahí, y entonces un hermano oró por mí y me dijo, ¿puedo orar por usted? Quiero bendecir su vida. Bueno, ¿cómo no? Y entonces me tomó de la mano, no le voy a tomar de la mano porque este ejemplo no conviene. Me tomó de la mano y me dijo, Padre, gracias por la vida de mi hermano Zair. Aumenta la concupiscencia en él. Fue duro. Y lo peor de todo es que él repetía esa palabra. Aumenta la concupiscencia. Y lo más grave es que hablaba en lenguas también. Y hablaba en lengua y decía, Señor, aumenta la concupiscencia. ¿Vos sabés lo que es concupiscencia? O sea, él tenía toda la buena intención de bendecirme con sus palabras y él me estaba diciendo, aumenta el pecado en él, aumenta la vida de pecado en él, que sea un pecador, un recontra pecador, aguante el pecado, vamos con el pecado. No sabía lo que estaba orando, era una locura. Pero nunca preguntó cuando él escuchó de concupiscencia, ¿qué era concupiscencia? Entonces lo que uno practica sin entendimiento, por más que lleve el nombre de Dios, puede ser muy malo al final del camino. ¿Cuál es el problema que hay con muchos hermanos que se aferraron a algo que aprendieron y no pueden salir de ahí y ni siquiera le permiten al Espíritu Santo que los corrija en el entendimiento para exponerle mejor las Escrituras, para que puedan tener una vida más libre, con una verdadera libertad que no es libertinaje nacido en la razón, sino en la vida del Espíritu, para que puedan expresar de manera más libre, sin tener temor a la palabra libertad, sino viviendo una vida de libertad que produce la vida del Espíritu, solo porque viven atados
a la práctica que practican y creen que eso es lo que Dios quiere. Digan conmigo, me voy a liberar. Porque cuando usted se libera de esas prácticas obsoletas que llevan el nombre de Dios, que son buenas pero no tienen la esencia de la vida de Dios, cuando usted se quiere liberar, automáticamente termina en el pecado. Y se va de un extremo al otro. ¿Pueden ver conmigo lo que estoy tratando de compartirles en esta noche? No tenemos que explotar afuera ni tampoco adentro, sino volver a orar. Y que la oración sea un deleite y que sea el Espíritu orando a través nuestro, como dicen las Escrituras. ¿Para qué? Para poder fortalecer la vida interna espiritual, despertar el ser espiritual, la vida de Dios en nuestro interior. ¿Para qué? Para que las cosas tengan sentido. Si no, créanme que leer la Biblia será aburrido, congregar será una carga, pasar días enteros todos reunidos será molesto, viajar será pesado, ofrendar será una cuestión de problemas. Son todas cosas que parecen prácticas, pero sin la vida de Dios son costumbres que después terminamos abandonando, buscando prácticas que produzcan en nosotros placer. No lo sabemos todo, pero tenemos la vida del Espíritu para que nos guíe. Tenemos el discernimiento. La vida espiritual se fundamenta en esto. Ese discernimiento del Espíritu para que no nos cansemos de las cosas que son del Espíritu y aprendamos a separar que lo que cansa es todo aquello que no tiene el Espíritu, relaciones que no tienen el Espíritu, amistades que no tienen el Espíritu, que lo que cansa son trabajos dentro del ámbito de un edificio que llamamos iglesia, que no tiene la vida del Espíritu, pero todo lo que es del Espíritu no cansa, renueva. Y entonces lo hacemos una y otra vez, y lo hacemos una y otra vez, y predicamos una y otra vez, y oramos una y otra vez, y cantamos una y otra vez, y nos levantamos y oramos, y nos levantamos en la madrugada e intercedemos por naciones y nos sentimos pequeños, porque decimos acá, aquí, ¿de qué puede servir mi oración? Orar por tal nación, orar por tal, ¿quién me puede escuchar? El Señor sigue siendo el Señor. El Señor no es el Señor de las prácticas, es el Señor de nuestras vidas, que nos lleva por medio del Espíritu Santo a practicar la verdad, como dicen las Escrituras, a practicar lo que Él quiere que practiquemos. Mateo capítulo 6. En el versículo 7, ¡ay, un Malbec! No. Es agua. Perdón, apóstol. Algunos no saben qué dije, ni lo recuerde. Mateo capítulo 6, versículo 7, es hermosa esta palabra, es hermosa. Dice, y orando, no uséis vanas repeticiones. Y tengo a Julio por aquí cerquita, por favor. O a quien quiera, quien pueda. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Escuchen qué fuertes son estas palabras. Ay, gracias. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus... ¿Qué piensan? ¿Lo pueden ver conmigo? ¿Qué es lo que piensan? Y orando, dice Jesús, no usen vanas repeticiones como los gentiles. ¿Qué piensan? Es decir, los gentiles piensan, la gente religiosa en su mente piensa, está convencida que van a ser oídos por sus palabrerías. Pero Jesús comienza hablando, por ejemplo, en este caso, de la oración. Y comienza diciendo en el versículo 5 esta frase: no sean hipócritas.
Y es muy buena esa palabra. ¡Ey! Es muy buena esa palabra, es muy buena esa palabra. Porque cuando nosotros nos dicen sos un hipócrita nos lastima porque parece como un insulto, pero denuncia un comportamiento. Denuncia un comportamiento. La mayoría de ustedes deben saber, los hipócritas eran actores griegos que usaban máscaras. Eran actores. Se subían a la plataforma y le hacían creer, como cuando usted mira una película. Son actores, son hipócritas. No es la vida de ellos. Como cuando usted mira una película de amor y usted se sumerge en la película esa de amor y lo ve que, ay no, ¿cómo lo va a dejar si supiera que el amor de vida? Hermano, le voy a espolear todas las películas de amor de acá en adelante. Al final terminan juntos. Al final terminan juntos. Pero los actores, los hipócritas, las personas que están actuando de esa relación que no existe, de amor que no existe. La película necesita pasar por diferentes momentos para que nuestras emociones entren en la historia de que de la actuación de ellos que nos hacen creer que terminarán siendo la familia feliz. Lo que estoy predicando, perdónenme, tal vez no está a la altura de lo que ustedes esperan, no es nada nuevo, pero Jesús dice no sean así, no sean como los hipócritas. Jesús le hablaba de gente que eran actores hipócritas por convertir algo tan importante como la oración en una práctica rutinaria espiritual vacía de la vida de Dios. Personas levantándose a la mañana que ya ni oran, otros que oran diciendo Señor, te pido que me ayudes para llegar al trabajo y tener un buen día. Señor, por eso la mayoría que empieza con ese tipo de hipocresía, esa actuación, esa cosa que parece que es espiritual, pero no es espiritual. Cuando llega la noche, su mente no llega cargado de agradecimiento, llega cargada de conflicto. Porque las prácticas espirituales que parecen espirituales no sostienen la vida espiritual. La vida espiritual sostiene la práctica. La vida espiritual sostiene la ¿Cuánto nos ofende a la razón la hipocresía de alguien que considerábamos amigos y no lo es? ¿Cuánto nos ofende la hipocresía? Yo muchas veces doy este mismo ejemplo, pero tal vez porque a mí me impacta muchísimo. Pablo tuvo un hombre a su lado llamado Demas. Realmente fue un hipócrita. La Biblia lo nombra como parte de su equipo, la Biblia lo nombra como un colaborador, la Biblia lo nombra como alguien que lo asistía y que lo ayudaba y que era como un refugio para él, pero realmente él era un actor, porque cuando Pablo lo denuncia en lo que él estaba haciendo, él dice, él amó siempre las cosas del mundo, pero yo no pude ver detrás de su máscara. Yo no pude discernir detrás de su máscara. El Señor no me permitió ver detrás de su máscara. Mientras que duró su actuación, yo lo creí, yo pensé, y todo lo que Él hacía con nosotros, las oraciones que pasábamos en las noches, los momentos de persecución, las palabras que yo recibía, yo entiendo esto, pero ¿sabes por qué entiendo esto? Por favor, porque camino con un hombre que ama a Dios. Y cuando tenemos que orar, oramos. Y cuando tenemos que correr, corremos. Y cuando tenemos que caminar, caminamos. Y cuando tenemos que hacer algo más, lo hacemos. Y entonces, en ningún momento yo puedo asimilar en mi mente, pero esto lo entiendo ahora por caminar junto con el apóstol. En ningún momento puedo comprender yo que Pablo no haya tenido una conversación de este tipo con Demas. Demas, tenemos que orar. ¿Por qué? Porque lo que está pasando en la iglesia de Colosas está fuerte. Tenemos que orar, vamos a orar juntos. Y yo no puedo creer en mi mente que ellos no hayan pasado por conversaciones así. Pero Pablo no lo pudo ver. El hipócrita es terrible. Él practicó la oración, pero no vivió la oración. Pablo vivía la oración, en cambio Demas practicaba la oración. Tenía una práctica que parece que era de Dios, que en Demas parecía espiritual, pero no era espiritual, porque la vida espiritual sostiene la práctica. La vida espiritual sostiene la prédica. La vida espiritual sostiene la vida de las personas. La vida espiritual sostiene las emociones. La vida espiritual sostiene nuestras vidas de pie, caminando en el propósito. Es la vida del Espíritu, es la vida del
del Espíritu, todo lo que pertenece a la vida del Espíritu nos sostiene. Y nos equivocamos, y cometemos errores, y somos inexactos muchas veces, y pasamos por discusiones, y tenemos temor, y tenemos angustia por muchas cosas. Somos personas, tenemos cosas que a veces se mezclan un poquito en nuestra mente y nos llevan a dudar, y nos llevan a muchas cosas. Todo depende cómo sea tu vida con el Señor. Pero no es problema para Dios cuando Dios no se encuentra con un hipócrita. No es problema para Dios cuando Dios no se encuentra con un hipócrita. Y no estoy insultando. Recuerda lo que dije al comienzo, no es una acusación. Me costaría mucho, si no es por medio del Espíritu, denunciar a alguien diciendo que es hipócrita. No me costaría mucho, no quisiera tirar la piedra, sino preguntarme qué área de mi vida tiene una máscara que la gente cree algo de mí que no soy. Porque después voy a empezar a tener prácticas que tengan que sostener esa máscara. Y una cosa lleva a la otra, y a la otra, y a la otra, y se añade fama, y se añade reconocimiento, y se añade dinero, y se añade esto, y se añade lo otro, y en un momento determinado, en la soledad de la noche, te encontrás que tenés que estar sosteniendo algo que no sostiene el Espíritu, porque no es del Espíritu, porque espiritual es propio del Espíritu. Espiritual es propio del Espíritu. Entonces tu corazón y mi corazón comienzan a hacer contrataciones, por decirlo de una manera. Comienzan a querer negociar con todo lo que puede, porque tenemos que sostener todo esto. Hermanos, no hay nada más que sostener. Lo único que tenemos que sostener es esta vida del Espíritu, no nosotros, sino el Espíritu sostenernos a nosotros y reflejar verdaderamente lo que tenemos que reflejar. Es muy fuerte. Jesús dice, no usen vanas repeticiones. La palabra vanas es vacío. La palabra vanas significa vacío, inútil. Podemos aprender por las palabras que Jesús dijo allí, que no es una cuestión de muchas palabras vacías, inútiles, que harán de mí una persona de oración. Las prácticas que nosotros llamamos espirituales crean ámbitos aparentemente espirituales, pero carentes, vacíos de su persona. Es impresionante el poder del engaño que opera en eso que nosotros llamamos una práctica espiritual. Es obsceno. Pero, ¿y por qué estás hablando esto en un encuentro de jóvenes e infiltrados? No sé si no lo estoy hablando más por los infiltrados. No, estoy peleando. ¿Por qué? Porque como hablaba el pastor Guayo, estamos juntos, es una generación, como hablaba Carlos. Los de 15, los de 17 pueden ser exactos, pueden predicar esta verdad. Está bien, podrían faltar algunas cosas, pero para eso están los más grandes, o los maduros, o los más entendidos, para que juntos podamos ir corrigiéndonos en el camino. No hay una competencia, como decía Carlos, no hay una competencia, no hay una rivalidad, no puede haber competencia de quién es más espiritual o menos espiritual, porque eso pertenece a las prácticas vacías, a las palabras sin sustancia, a las repeticiones de frases, a la fraseología. Pertenece al querer impactar en una primera instancia con frases que parezcan novedosas, pero que no contienen la vida del nuevo, que no contienen la vida de Cristo, la vida del Espíritu. Las palabras que trastornan tu corazón, que te hacen ver que estás mal parado, que te mirás hacia adentro y no querés levantar la mirada porque te sentís indigno, pero igualmente el Señor te levanta la mirada porque Él te está amando con esas palabras, no te está castigando, no te está lastimando. ¿No sería bueno que la oración vuelva a tener sentido para nosotros? Hay oraciones que no tienen palabras. Hay oraciones que no tienen palabras. Hay oraciones que no tienen palabras. No te pongas mal, porque en la vida del Espíritu a veces no podemos expresar lo que nuestro espíritu está contemplando, su grandeza y su majestad, y no lo podemos decir, y solo parecemos tontos que repetimos palabras que parecen tontas, pero no las repetimos porque las queremos repetir, sino porque no encontramos las palabras para poder decir lo que estamos viendo. Entonces solamente te sale te amo, te amo, te amo, porque no sé qué decir. Porque es mucho más hermoso que el paisaje que alguna vez vi. Porque es mucho más hermoso que cualquier experiencia que pude tener. Entonces cuando miro un paisaje no lo puedo describir. Veo la montaña, veo la nieve, veo el agua, veo el verde, veo la diversidad de colores. ¿Y qué palabra sale? De tremendo cuadro la palabra es maravilloso. Porque no hay palabras para describir algo tan majestuoso.
Porque no hay palabras para describir algo tan majestuoso. Yo no sé si ustedes me están comprendiendo lo que estoy tratando humildemente de compartirles. Las prácticas espirituales, las prácticas que llamamos espirituales, pero que no son espirituales, nos dejan tan vacíos que resumimos en una palabra algo que no estamos viendo. Entonces hay oraciones que no tienen palabras. No siempre una predicación tiene que ser con palabras habladas. Hay momentos que el Espíritu rompe nuestra rutina, nuestra costumbre y nuestro hábito. Y lo hace. La gente responsable se va a preparar. La gente responsable que comparte la palabra la va a preparar, se va a sentar, va a pasar horas. No estamos diciendo que no debe existir la preparación. No estamos hablando de lo que muchos han caído en los profesionales, que como saben que lo pueden hacer, se suben a ver y dicen Dios me dijo, y tienen una especie de horóscopo, de adivinación bíblico que tiran de un versículo lo que les parece mejor, motivando. No, la preparación debe estar. La preparación es siempre, es en tiempo y en fuera de tiempo, es en todo momento. La vida de oración es en todo momento, es una vida. Pero hay momentos que Dios, ¿qué hace? Rompe el hábito. Y subí la escalera de la plataforma para predicar y dice, 3 minutos antes te descontrola todos tus sentidos. Te lo descontrola, entras en crisis. Ay, no. ¿Por qué? Porque nuestro hábito, de los que, por ejemplo, nos toca esta parte que es poder predicar, nuestro hábito es tengo que tener, y está bien, porque eso crea una conciencia de responsabilidad. Pero después Dios, 3 minutos antes de subir la escalera, dice, no hables de la fe, habla de la santidad. ¿Y qué es lo más rápido que tenés? Porque si esto hubiera sido en el año 50, tenemos que ir con una strong abajo del brazo todo el tiempo, ¿no? Un libro grande así, de una concordancia bíblica. Santidad. No. Cuando algo le pertenece al Espíritu y no hay improvisación de uno, de alguien indocto, de alguien que no se prepara, sino que pertenece al Espíritu, Él sigue siendo el Señor de nuestros movimientos y Él decide 2 días antes, 1 hora antes, media hora antes, 3 minutos antes qué vamos a hablar, y Él mismo dará fruto de lo que estamos hablando, y Él mismo dará fruto de lo que estamos diciendo, para que todos sean impartidos de esa vida espiritual que está en la vida de mi hermano, gobernándolo. Qué tremendo es impartir prácticas. Pero para practicar algo que lleve el nombre de Dios no necesito morir. Pero para tener su vida sí necesito morir cada día. Para que cada día su vida aumente. Pero si no, para una práctica no necesito morir. No necesito. ¿Me escuchan? No necesito morir. No necesito renunciar a mi voluntad. No necesito ir muriendo cada día. No necesito. Necesito frases. Frases. La pregunta es, y déjenme ir arribando al final aunque tengo tiempo, espero que no haya sido pesada la palabra. ¿Por qué las prácticas espirituales fueron tan cómodas a través del tiempo? O las prácticas que llamamos espirituales fueron tan cómodas a través del tiempo. Porque de esa manera nos quitamos la responsabilidad de buscar con mayor profundidad la verdad. Las prácticas que nosotros llamamos espirituales nos producen una sensación de conformidad en la conciencia, dándonos a entender que cumplimos con Dios por hacer cosas que llevan el nombre de Dios. Las personas que tienen solamente prácticas vacías de la vida de Dios, cuando terminó el culto, terminó su vida espiritual. Y ni hablar si el culto estuvo bueno. Y ni hablar, voy a decir algo que no creo, ¿no? Pero voy a ser exagerado. Y ni hablar si hubo fuego. Hubo tanto fuego que me vuelvo relajado. Porque cuando pasa o no, ya no me importa nada. ¿Para qué voy a orar con todo lo que oré 3 horas ahí metido? ¿Para qué voy a leer? Dígame si, espero que le pase porque si no me voy a sentir el pecador número 1. Dígame si la mayoría de las veces que nosotros terminamos encuentros como estos, o reuniones o lo que sea, si es por ejemplo más que nada a la noche,
¿Cuántas veces nosotros llegamos a nuestra casa conmovidos por lo que escuchamos y agarramos una Biblia o prendemos el televisor? Se ha convertido en una práctica. Es como que Dios, después del culto, no nos puede decir, y ahora anda a tu casa y orá. No, 4 horas estuve ahí adentro, Padre eterno, Dios de las luces. Casi violentos nos ponemos. Escuche esta frase totalmente endemoniada. Quiero despejar la mente. ¿De qué? ¿De qué? A nadie le pasó acá, ¿no? Quiero despejar la mente. Ya tuve mucho. ¡Qué mucho tuve! No. Es que cuando Dios prepara ambientes como esto, es la oportunidad maravillosa, divina y eterna para profundizar mucho más y volver o recuperar o tener por primera vez una vida espiritual. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Porque todo lo que predico yo lo viví todo y a veces me agarra. Y qué hermoso, porque le damos batalla con el entendimiento que Dios nos va dando. Porque hay veces, hermano, cuando termina un culto y termina una reunión como esta y todos salimos ahí, para los que tienen para los que practican lo que llaman ellos espiritual, sería una locura ver a 3 o 4 hermanos en el hall de entrada, a un costadito, orando. Porque ya lo hicieron todo acá adentro. Pero quien ama al Señor y tiene la vida del Señor, ¿sabe lo que hace? Su amigo, su conocido, la persona, alguien que tuvo una impresión en su interior. Dices, perdón, no lo conozco. Yo no sé si usted está mal por algo. Quizás me confundí, no tuve el discernimiento, le vi el rostro, lo vi preocupado. Vamos a orar juntos. Pero no voy a orar por usted. Oremos como compañeros, oremos como compañeros en la fe. Solo una oración para que juntos podamos ser fortalecidos en el Señor. Y si le está pasando algo, por favor, no hace falta que me lo cuente, pero oremos juntos. Pareciera raro porque ya lo vivimos acá adentro. Entonces la pregunta es, ¿lo que vivimos acá adentro es una práctica o es vida? Esto es orgánico, que se mueve y que de golpe salimos del mobiliario, cambiamos el lugar geográfico, pero la vida sigue operando. ¿O toda esta práctica terminó acá adentro? Y voy a usar palabras que no creo, pero la unción terminó acá adentro, las oraciones terminó acá adentro, las palabras de fe terminaron acá adentro. Todas esas cosas que pertenecen a una práctica, terminó todo acá adentro. Ahora no hablemos de estas cosas. Yo lo viví en carne propia eso. Lo viví y lo voy a decir simplemente. ¿Por qué? Por 2 cosas. Primero, porque no hay un problema. Porque no hay un problema, porque ya lo pude hablar, porque hay una tenemos una relación maravillosa y hermosa. Pero quiero contarle esto porque realmente tengo esta impresión en el espíritu. Quien fue mi pastor sufrió muchísimo, muchísimo esto. Quien fue mi pastor, como contaba creo hoy también en la mañana, no sé por qué el Espíritu me lo trae a memoria, quizás porque tenga que prestar atención a algo, pero de verdad que crea en lo que le estoy diciendo. Quiero compartirles esto, sé que el Señor me está pidiendo que lo comparta. Yo recuerdo que estábamos como muy cerca de él y entonces muchas veces después de que terminaba la reunión típica del domingo íbamos a comer y él lo que predicaba, bien o mal, lo creía. Lo creía. No es que predicaba solo por predicar. Él lo creía. Podía estar equivocado, pero él lo creía. Entonces cuando él se sentaba decía, él terminaba tan feliz porque sentía que podía compartir lo que él entendía que el Espíritu le estaba dando, que entonces iba con toda la familia y yo aparecía ahí, como dicen en Argentina, colado atrás, ¿no? Decía, vení vos también, vamos, vos sos parte de la familia. Me decía, vamos a comer. Entonces íbamos todos a comer. Y él cuando se sentaba en la mesa, antes de pedir, quería seguir conversando de lo que Dios había hablado en esa reunión. La propia familia le decía, pará, papá, no queremos un predicador, ya escuchamos toda la mañana. Los hijos no son malos, no estoy poniendo a los hijos como malos, no estoy diciendo que lo hacían intencionalmente, sino que es nuestro momento. ¿Y qué fue antes? ¿Y qué es siempre? ¿Y qué es toda la vida? Nuestro momento es Él.
Y el no poder discernir, convertimos a Dios en una práctica, o convertimos lo que llamamos Dios en una práctica que ahora en este momento y a esta hora no se puede hacer. Y nuestra vida está llena de costumbres que terminan apagando la frescura de Dios en nosotros. Y Dios dice, voy a dar un ejemplo que tampoco creo, pero yo sé que usted me lo va a entender. Y Dios le dice al ángel, el mensaje mandáselo de 9 a 12, porque de 1 a 3 no atiende. Y esa convicción de Daniel, ¿no? Orando. No sé si está bien la interpretación, les pido perdón a los pastores, pero el ángel teniéndole que aclarar y decir, Dios no tardó en responder. Dios no tarda en responder. Desde el momento que dispusiste tu corazón, una vida. Desde el momento que dispusiste tu corazón, la oración fue oída. La respuesta salió. Pero se ve que Dios me quiso poner a prueba. El que tiene una vida espiritual no renuncia a Dios. El que tiene una práctica sí. El que tiene solo una práctica sí. Pero el que tiene una vida espiritual no renuncia a Dios. Solo por el reloj me quedan 10 minutos. Espero no cansarlos. La Biblia habla de practicar la piedad. La Biblia habla de practicar la verdad. El problema no es la práctica en sí. El problema es cuando empoderamos algo que está vacío de la vida de Dios. Qué hermoso. Cuando estamos sumergidos en una práctica espiritual sin conocer la esencia de esa práctica, caemos en la trampa de creer que estamos avanzando, que estamos creciendo, que tenemos una vida espiritual, cuando en verdad carecemos de un fundamento fuerte y firme en la fe, porque no sabemos oír a Dios. Los judíos, por ejemplo, creían que conocían a Dios porque ellos practicaban todo lo que sus antepasados practicaban. Sin embargo, sus prácticas llamadas espirituales le eran cómodas y escuchen esto por favor, y a ellos no les alcanzó para reconocer al Hijo de Dios. Ellos creían que el Mesías vendría, pero cuando lo tuvieron frente a sus ojos no lo pudieron ver porque las prácticas no permiten que lo puedas ver. Y hay una palabra tan impresionante en la Nueva Traducción Viviente. Si no la tienen, muchachos, en esa versión, no hace falta que la pongan, si quieren escúchenla. Pero en la Nueva Traducción Viviente, Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, es espectacular porque dice así, en la Nueva Traducción Viviente dice así: pues no es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. Mire cómo arranca ese versículo. Pues no es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No. Un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no de la gente. ¡Wow! No se es cristiano, entre comillas, porque nacimos en una familia cristiana. No se es hijo de Dios porque alguien nos dijo que somos hijos de Dios. No, claramente no son las prácticas sin entendimiento de su esencia o el pertenecer a un ministerio o servir en un ministerio lo que nos hará o nos convertirá en personas espirituales. Claramente es el Espíritu que convierte esas prácticas en prácticas verdaderamente espirituales que dejan como resultado o como fruto vida abundante en todo lo que hacemos. Prepárense para canciones que tengan vida, que no sean personas practicando lo que saben hacer, sino canciones que tengan vida, palabras que tengan vida, oraciones que tengan vida.
Carlos leía este versículo. Yo digo, Carlos, en el nombre de Jesús, baja de ahí. No. Pero yo lo veí, me encantó porque él tocó 2 versículos que tenía que tocar. Yo no sabía qué hacer con él. No, pero gracias. Porque cuando alguien toca algo o lo mismo que uno pensó en compartir, antes que uno lo comparta, es muy bueno poder escuchar que Dios habló con él mientras él estaba pensando en esa palabra. Y la interpretación que Dios le dio a él me colabora a mí. Y la que Dios me dio a mí seguramente no le colaborará a él, porque él está bastante completo, ¿no? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante, por favor, me da este tramo final, se quiere poner de pie los que quieran, se pueden poner de pie un instante así, entramos en el tramo final, los que quieren permanecer sentados porque están escribiendo lo que sea, no hay ningún problema, pero los que sí podamos tener una actitud, un ambiente aquí hermoso en el Señor, de manera que, ahí está en la pantalla, mire, de manera que nosotros de aquí en adelante, escuche por favor la expresión de estas palabras, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Observemos por favor, quiero ir rápido para respetar el tiempo, los 5 minutos que restan. Observemos esto porque es interesante, de aquí en adelante, escuche, de aquí en adelante, de aquí en adelante. No es una expresión inocente, es una expresión poderosa. No es una palabra solo por estar ahí. De aquí en adelante, sin dudas, nos muestra que hay un momento que debemos salir de prácticas que no contienen la vida de Dios para pasar a la vida operativa del Espíritu Santo. De aquí en adelante, esto no fue antes, pero de aquí en adelante sí nosotros vamos a empezar a ver esto. ¿Qué aprendo cuando leo esta palabra de 2 de Corintios? En parte, ¿qué aprendo? Que todo en el ámbito de la iglesia se trata de la vida en el espíritu y no solo de prácticas costumbristas. Por favor, los jóvenes que están acá, manténganse haciendo lo que están haciendo. Si están haciendo algo en sus congregaciones, háganlo, por favor, háganlo. Háganlo, por favor. Los adultos que están acá, si están sirviendo a Dios o están haciendo algo, háganlo. No es una palabra que viene a decir, deja todo eso. No. Ya fuimos expuestos a ese tipo de palabras que generó más caos que orden dentro del ámbito de la iglesia. Lo único que quiero pedirle a los jóvenes, a los adultos, empezando por mí, es, si escuchamos, si algo sirve de lo que estamos escuchando, pongámoslo en oración. Pero sigamos haciendo lo que estamos haciendo, pongámoslo en oración para que el Espíritu sea el que nos mueva como nos tiene que mover. Y los que están bajo autoridad, que deberíamos ser todos, los que están bajo autoridad, una vez que tengan esa convicción propia de la vida del Espíritu, háblenlo con las autoridades. Y si ustedes encuentran que las autoridades, porque acá vamos a eliminar una de las excusas más grandes del infierno, que las autoridades no lo entienden, no lo comprenden, no lo dejan crecer, eso es mentira. Cuando Dios pone algo y dice algo, no importa que parezca que el hombre lo retrasa. Si sigues con la convicción en tu corazón, en algún momento el Señor comenzará a abrirte la puerta y te llevará por donde te tenga que llevar. No es una cuestión de conflicto, no es una cuestión de arrancar, no es una cuestión de, ya vivimos eso, ya lo vivimos, déjate de estas pavadas, no, esto es nuevo, vamos. No. Sigan haciendo lo que están haciendo. Si en algo identificaron que estaban haciendo algo por costumbre, sin la vida de Dios, solo porque lo aprendieron así y ahora dicen, ¿estará bien lo que estoy haciendo? Llévenlo a la oración. Llévenlo a la oración. Señor, esto está bien. Llévenlo a la vida del Espíritu, porque todo en el ámbito de la iglesia le pertenece a la vida del Espíritu. Debemos recuperar, levánteme su mano un segundo, por favor. Debemos recuperar la vida en el Espíritu, la debemos recuperar. Por eso tenemos palabras como Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu. Levante su mano, por favor, un segundo. Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu
Espíritu nos guíe. Son palabras impresionantes. Es la vida del Espíritu. ¿Sí? Lo pueden ver conmigo. Yo sé que en el interior lo pueden ver. Es la vida del Espíritu. Todo lo que pertenece a la iglesia, todo lo que pertenece al ámbito de la iglesia, todo lo que pertenece a que nosotros llamamos que es de Dios, primero es del Espíritu. Entonces, cuando andamos en el Espíritu, vivimos en el Espíritu, como recibíamos en esta tarde también por nuestro apóstol, caminamos en el Espíritu, bajo la guía del Espíritu. Esas prácticas son increíbles. Esas prácticas son increíbles. No salimos a hacer cosas porque todo el mundo lo hace. Hacemos lo que Dios dice, entonces tenemos los resultados de lo que Dios habló. Tenemos el fruto de lo que Dios habló. Es la vida del Espíritu. Jóvenes que están acá, jóvenes que están acá, por favor, escuchen esto y grábenlo en el corazón. Es la vida del Espíritu, es la vida del Espíritu. Es andar en el Espíritu. ¿Y cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Volvamos a orar. Señor, quiero vivir en y a través de ese Espíritu. Quiero que el Espíritu Santo vuelva a guiar mi vida. Puede levantar sus manos y recibir eso y orarlo ahora, en este momento. Porque no es lo mismo orar que orar en el Espíritu. No es lo mismo estar en un auditorio que llamamos iglesia que andar en el Espíritu. No es lo mismo vivir una vida con Dios que una vida por el Espíritu y en la guía del Espíritu. La iglesia se edifica en y por el Espíritu. La vida espiritual, vamos, levanta tus manos. Vamos a fluir un segundo ahí en los próximos 3 minutos que quedan. La vida de la iglesia, jóvenes, la vida de la iglesia es en el Espíritu. Es en el Espíritu. Las amistades son en el Espíritu. Porque ahora ese amigo que tenés lo empezás a ver en el Espíritu. Y entonces empezás a colaborar con tu hermano en el Espíritu. Empezás a colaborar con tu hermano en el Espíritu. Yo estaba pensando durante todo este día un pensamiento muy tonto, pero yo estaba pensando en la selección argentina, estaba pensando en el técnico de la selección, Scaloni, estaba pensando que él va viendo ciertos jugadores, los va eligiendo, no están en la órbita de personas que le gusta ver fútbol quizás, y lo pone y de golpe sale a la cancha y dice: ¿de dónde salió este muchacho? Pero ¿qué es lo que hace el técnico de una selección? Selecciona a los mejores, los que para él son los mejores. Entonces, por favor, saquen esto del ámbito natural, del egocentrismo, de la egolatría. Me deja darle una palabra sin tomarla como el ser humano, como el centro. Yo pienso igual, veo los chicos, veo los hermanos trabajando, sirviendo al Señor, veo los muchachos predicando, veo a los chicos cantando, veo las exposiciones de la palabra y Dios dice: yo tengo lo mejor de todo, lo tengo aquí, no aquí solo, digo, lo tengo reunido en mi nombre, lo mejor, porque Dios cuando selecciona, lo que selecciona no es que a alguien lo deja aparte, pero déjeme ser humano en esto que estoy diciendo, por favor, lo quiero aclarar. Él elige, Él escoge. Y lo que el mundo considera escoria, para Dios es lo mejor. Para Dios es lo mejor. Pero eso pertenece a la vida del Espíritu. Las prácticas se han convertido en muchos casos en las promotoras de la muerte espiritual. Algunos se quedaron con la práctica de servir, o de lo que llaman servir a Dios. Algunos se quedaron con la práctica de las reuniones. Algunos se quedaron con las prácticas. Pero en esta noche el Señor está recuperando a sus hijos a la vida. Pero en esta noche nosotros, Señor, profetizamos que es mucho más que una práctica, es vida del Espíritu. Vamos, es vida del Espíritu. ¿Se anima a profetizarlo ahí en su asiento? Esto que llamo relación no es una práctica. Esto es vida del Espíritu, es vida del Espíritu, es vida del Espíritu. Es vida del Espíritu. Imagínense, no lo imaginen. Vean conmigo esto en el Espíritu. Jóvenes andando en el Espíritu. Jóvenes orando en el Espíritu. Jóvenes viviendo en el Espíritu. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tienen que hacer los que trabajan con jóvenes? Eso. Buscar eso. Pero no por medio de la práctica solamente, sino de garantizar que Dios está hablándonos. Gracias, Señor. Vivo para amarte. Aleluya.
vivo. Yo vivo para amarte. Me sumerjo, yo me sumerjo en tu. Por favor, decláralo un Yo momento. vivo tu realidad y vivo para amarte. Señor, Me enséñanos. sumerjo en tu verdad. Señor, enséñanos. Vivo tu realidad. Señor, enséñanos. Vivo para amarte. Dice la palabra que el que tiene al Hijo tiene la vida. La palabra no dice que el que tiene la práctica tiene la vida. La palabra dice que el que tiene al Hijo, el que es atrapado por el Hijo, el que es gobernado por el Hijo, entonces tiene la vida, la vida, la única vida, la única vida. Levanta tus manos si quieres un momento. Y deja que Él pueda de alguna manera atrapar tu corazón para que sea la vida, no otra cosa, no un sustituto, no una forma, no una práctica, no una costumbre que no tiene al Hijo, sino una práctica, una costumbre y un hábito que tiene al Hijo. E iban a orar, e iban al templo como era costumbre, una costumbre cargada de la radicalidad de Dios, de la naturaleza de Dios, del propósito de Dios. ¡Oh! ¡Aleluya! Jóvenes, jóvenes, no se frustren antes de tiempo, no se comparen antes de tiempo. Saquen los ojos de la pantalla, de ver lo que podrían llegar a ser proyectado en la vida de otro, y proyéctate en el Hijo de Dios, porque si el Hijo de Dios tiene tu vida, todos los que estamos aquí disfrutaremos. Y me sumerjo. ¡Hey! Vamos, vamos. Yo vivo tu realidad. Sí, Señor. Y vivo